Mis amados, bienvenidos a la casa de Dios. Les pido de favor que se pongan de pie. Y ahora su Biblia, el libro de los Reyes, capítulo 2, verso 19 al verso 22. Es un pasaje muy interesante que tiene que ver con el profeta Eliseo y nos da una enseñanza muy interesante. Dice así, segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 19 al 22, dice así: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como su Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que Eliseo habló. El tema que le quiero compartir se llama sal a los manantiales, a dar vida. Le voy a invitar a que incline su rostro y oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, amado, por la vida que nos das. Te damos gracias por este espacio tan especial, porque estar en tu presencia es lo más maravilloso que nos puede suceder a nosotros como tus hijos. Es una experiencia maravillosa, extraordinaria, Padre, que en verdad transforma nuestro ser desde adentro hacia afuera, pero nos impulsa a desear más y más de ti, porque eres, insisto, lo más extraordinario y maravilloso que podemos experimentar en nuestro andar diario. Gracias, Padre, una vez más por la presencia que crea cada uno de mis hijos. Yo los bendigo por los hermanos que nos siguen por la red, que también les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ellos y nos gozamos en un mismo espíritu. en el nombre Poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Te voy a invitar a que se siente, por favor. Ya de este se llama sal a los manantiales. a dar vida. Ese es un mandato que tenemos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Dice Hechos, Lucas, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice: Jesús antes de partir les dijo a los discípulos 20 allá en Betania, les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que no sean investidos de lo alto, y van a recibir poder y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que prácticamente desde que nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos dota de su Espíritu Santo. Al dotarnos de su Espíritu Santo, lo que está en ese momento es, como dice Juan 1:12, y a todos los que le recibieron, a los que creen en Él y le han recibido, dice: Dios les da potestad, Dios les da poder de ser llamados sus hijos. En el momento en que nosotros somos transformados, de dejar el mundo, como decimos coloquialmente, y nos convertimos a Cristo, en ese momento somos de una u otra manera estigmatizados, somos marcados por el Espíritu Santo. en ese momento cada uno de nosotros Tiene esa autoridad, esa gracia, pero no para que se exagere con ello, no para que lo contriste, sino para que realmente lo ponga a trabajar, a funcionar y esto vaya acrecentándose más y más y más, que se va a ir manifestando a través de la fe de cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice que el árbol, o el buen árbol más bien, se conoce por su fruto. Ojo, eso es algo clave e importante. No es tanto por la forma en la que hable, no es tanto por la forma en la que haga a lo mejor milagros, señales, prodigios y maravillas,
sino por su fruto, en cuanto a la forma en la que desarrolla el carácter para poder extender el reino en los corazones. Eso es algo muy importante que no debemos de perder de vista. A Eliseo, por ejemplo, una de las cosas que vemos en él, entre los personajes de la Biblia, Eliseo de una u otra manera parece como un hombre que está dotado precisamente del don de hacer milagros. Sin embargo, a Eliseo, siempre que leemos de él o observamos su comportamiento, nunca mencionamos a Eliseo como alguien muy grande, sino simple y sencillamente parte de su forma de vida, de la forma en la que se metió a su mentor, a su padre espiritual, el profeta Elías, y siempre Eliseo marcó un espíritu de humildad y de sencillez, yo diría, demasiado fuerte. de una y otra manera impregnó el entorno. Que aún los profetas que había en el tiempo de Elías prácticamente pasan a someterse a él. Unos versículos antes, usted puede leer ese tiempo cuando Dios se lleva a Elías a los carros de fuego y vemos profetas en ahí. Vemos profetas en Betel que siguen precisamente a Eliseo, humildes, profetas sencillos, Profetas, digamos, pobres, que viven prácticamente al día. Y de una u otra manera, pues son un medio de bendición para que Eliseo fluya en su ministerio. Lo menciono solamente como un detalle, pero lo que quiero compartir tiene que ver con la situación que estamos viviendo en este tiempo. En cuanto a la diríamos que cola, por usar una expresión. Gracias a Dios, como quiera empezamos a ver la luz. Resulta que el día de mañana aquí en Guanajuato vamos a estar en semáforo verde desde mañana. Yo sigo viendo un montón de situaciones, pero bueno, ya estamos en semáforo verde, vamos a estar. Sin embargo, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, es importante que en estos tiempos Donde se marquen las diferencias. Refiero a la cobertura, la protección de Dios que Dios da a los que le temen y a los que le siguen. Así es que en estos tiempos, queramos o no, por lo que oímos y por lo que vemos, son tiempos de mucha necesidad de salud y sobre todo, precisamente porque la pandemia pegó en dos rubros, diría yo, la cuestión de la salud y la cuestión de la economía. Dos rubros que están ahí, que han pegado y que de una u otra manera, pues aquellos que no están cubiertos por la sangre de Jesucristo, pues en su mayoría están batallando precisamente por este tipo de situaciones. Sin embargo, es importante que nosotros aprendamos a hacer pactos con Dios. Y esa es parte un poco de lo que vamos a ver el día de hoy en cuanto a la simbología que tiene la sal. Y cuando hablamos de estas cuestiones, vamos a hablar anoche nos invitaron a una cena de uno de los candidatos que andan aquí en las elecciones de Irapuato. y pues me hizo muy interesante, pues, es la primera que, bueno, no que asisto un montón, pero que asisto donde realmente desde el se hizo Dio una prédica y al final, lógicamente, que los pastores nos pidieron que dáramos
el candidato, y estuvimos orando, ya regresamos un poco de noche, pero a donde voy tiene que ver, el predicador nos decía que en este tiempo de situaciones difíciles que se está mencionando en cuanto a la salud, en cuanto a la economía, el predicador decía algo interesante, decía mientras esas situaciones estaban pegando por otros lados, él dijo, a nosotros en la congregación Dios nos estuvo bien. Y eso es a lo que yo me refiero cuando digo que nosotros como hijos de Dios, uno de los frutos o características que debe incluir en un hijo de Dios es precisamente la cobertura de Dios. ¿Sí me están entendiendo? ¿Está conmigo lo que estoy diciendo? O sea, un fruto que debe cubrir de un hijo de Dios es la cobertura de Dios, cubriendo, protegiendo. Eso es algo muy importante que usted no debe perder de vista. Y no estoy buscando la forma de a lo mejor justificar ciertas cosas para no hacer otras, son pretextos que al final de cuentas Dios me cubre. Nosotros tenemos que aprender a movernos bajo el principio de la palabra de Dios que dice, Jesús fue muy claro cuando le entendieron, quisieron entender una trampa, precisamente hablando de los diezmos. Y la pregunta fue para caerle en un 4 que le pusieron, fue, Señor, ¿nosotros debemos de dar los diezmos? Y Jesús, perdón, le preguntaron de los impuestos. ¿Se acuerdan de los impuestos? Y Jesús dijo, a ver, muéstrenme una moneda. Y le dieron un denario, que es normal del día del trabajo, era el salario mínimo. Y le dieron el denario, y entonces les dice, ¿de quién es esta inscripción? O sea, el dibujo, la figura. Y dijeron, pues es del emperador, de César. Entonces Jesús, ellos ya le habían hecho el 4 y dijeron, si dice que no, lo echamos por acá. Si dice que sí, nos los echamos nosotros. Ya estuvo. Nunca esperaban la forma en la que la gracia que venía a través del Espíritu Santo los sacó adelante. Porque cuando se dijo que es esta imagen, ya le dijeron de César, digo, pues denle a César lo que es de César. Dice, yo creo que los hijos de Dios debemos ser los primeros en estar bien con la hacienda, con el predial, con el agua, con la luz. Hola. Amén. Digo, al final de cuentas, como hijos de Dios tenemos que aprender a movernos bajo esos principios. Y se me hizo interesante, dije, es cierto, tiene razón. Entonces, cuando tú te mueves bajo esos principios, dando a César lo que es de César, y dando a Dios lo que es de Dios, claro que Dios te va a cubrir, claro que Dios te va a proteger, claro que Dios va a estar contigo. Entonces son detalles, circunstancias que no debemos de perder de vista. Estamos hablando de una situación que nos tiene acorralados todavía, por usar una expresión, donde dentro de esa situación, pues mucha gente está batallando, pero es aquí donde los hijos de Dios tenemos que manifestar nuestro rostro brillante, lleno de luz, en gratitud por lo que Dios está haciendo con sus hijos. Así es que alegrémonos y gocémonos en esta con papá Dios. Amén. Toquéis a mis ungidos, dice el Señor. Si hay un problema con la luz ungido de Dios, es contra él. Así es que cuando usted tenga un problema, siendo le pida a Dios, manteniéndose en obediencia, sirviendo a César, sirviendo a Dios, usted puede decirle a quien le esté echando pleito, arréglate allá con el papá. Entrale allá. Y él va a pelear, él va a sufrir, él se va a encargar de la situación que haya, así de sencillo. Amén. Les daba testimonio la semana, ya tenemos un montón aquí batallando con el agua. No tenemos agua, no día. En la semana, de estas madrugadas, el Espíritu Santo me despertó y empecé a
interceder, empecé a entregarle a Dios el problema del agua. Y yo te entrego todo esto, ya no voy a estar batallando. Si hay que comprar la pipa, la compro y tú me darás, no hay problema. Y si no, pues tú encárgate, ya no voy a tener el problema de estar allá. Entonces ya estamos hablando de cisterna, y ya a las 11 de la mañana, 12 de la mañana, yo estaba leyendo la palabra de Dios en una mesita. Y de pronto estaba en la puerta, y fui a abrir, no sabía quién era, y era el de la pipa, y digo, ¿qué hago? Vamos, y dije, ay Dios, si te recargas, oye, se llama la libertad. Me quedé maravillado porque de madrugada me había entregado la estación. Entonces, otra vez va descendiendo, el Dios viviendo en el corredor, ya prometido que va a suplir toda necesidad. Amén. El miércoles les decía, tenemos nosotros como hijos de Dios que aprender a estar ejercitando nuestra fe siempre. Nuestra fe siempre debe ser, diría, para una reflexión, un instrumento que tenemos que mantener siempre arreglado, siempre limpio, siempre listo, para que esté siempre entrando en acción. ¿Amén? No pierda de vista eso. Si no, a lo mejor un día Dios lo manda a un manantial y da todo oxidado a su herramienta y no va a funcionar. Una tenerla acercadita y lista para cualquier situación. Pero hay varios detalles que vemos en este pasaje. Una de las cosas que podemos ver tiene que ver con ser honestos, con ser transparentes. Por ejemplo, los habitantes de la ciudad, junto con los profetas que hablan con Eliseo, conocen el terreno, conocen la ciudad, y ellos se lo manifiestan al profeta, y entonces le declaran la realidad del estatus, diríamos, del lugar. Y esto tiene que ver con la cuestión de nuestro corazón. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros le pedimos a alguien que ore por nosotros, tenemos que ser honestos, tenemos que ser transparentes. Hay gente que a veces dice, ore por mí. A mí esas expresiones no me gustan así cuando son solamente así sueltas. Ore por mí. Porque hace muchos años aprendí que uno tiene que ser específico delante de Dios. Una verdad que se llama del doctor Chao, cuando le dice a Dios, se los conté hace poco, ¿no? La silla, la bicicleta y el hospital. Y duró mucho tiempo orando, mucho, casi un año. Y no le contestaba a Dios. Un día dice, bueno, Dios me vas a contestar, ¿no? Y le dice, bueno, quiero que te conteste si hay cerca de 3,000 bendiciones y tú me dices bendísimos. ¿Qué clase de bendición? Y yo le digo, ok, está bien, Señor. Pero cuando tú específicos, yo entonces quiero un escritorio de las Filipinas, de madera de las Filipinas, quiero una bicicleta americana, que son los fuertes, quiero una silla, pero de reliquias para cuando esté en la oficina, no va a nada. Y fue específico, y aquí el Dios se lo específico. Entonces, cuando usted ore por mí, yo siempre a la gente le pregunto, ¿por qué quiere por mí? No, pues ore por mí. Sí, pero ¿por qué? Oro por usted para que le caiga un rayo, por usted, para que le padre. Tiene 20 hijos, oro por usted para que le den más hijos. Ah, no, ¿por qué quiere que ore? Sí, es algo mío. Eso es algo interesante. Eso es lo primero que yo tengo que presentar delante de Dios. Y entonces, estos hombres al profeta Eliseo le dicen la situación de la tierra, de cómo está, son transparentes ellos. Y entonces es muy importante, insisto, la honestidad, las personas para una mejor ministración, ya que esa va a ser la clave de una sanidad más completa, más íntegra de la persona que busca ministro. Vamos a tener un seminario en el interior ahora en San Luis Potosí. Algunos de ustedes van a ir, va a
fuéramos todos, pero uno de los requisitos es ser transparente, ser honesto delante de Dios. Y cuando la persona saca lo que le está estorbando y lo echa fuera, la persona es sana. Sana. Pero cuando la persona saca la mitad, es sana de la mitad. Pero no por otra mitad que no sacó, lo vuelve a colocar en todo otra vez. Sigue siendo el rey. O sea, por eso es importante La honestidad. Los hombres de la ciudad vienen a Eliseo, el lugar donde está colocada la ciudad, dice, es bueno, o sea, son honestos. Ahora, algo que tiene que ver cuando dice la Escritura que los hombres de la ciudad no eran cualquier clase de hombres, eran prácticamente los guardianes de la ciudad. Por eso es que conocían el territorio, conocían la situación. Eran los guardianes, era como el papá de familia, o como el pastor de la congregación, o como el presidente municipal de la alcaldía X, o como el gobernador del estado X, o como el presidente de la república X, ¿ya me entendieron? Eran ellos, esos representantes de ese lugar, y entonces conocían cómo estaba la ciudad, abren su corazón, y entonces dicen, el lugar es bueno, pero tiene dos. Las aguas son malas. Y al ser las aguas malas, entonces dicen, la tierra es estéril. Ahora, si lo aplicamos proféticamente y teológicamente, nos vamos a dar cuenta que las aguas en la palabra de Dios o en la Biblia simbolizan personas, gente. Si usted lee Apocalipsis, se va a dar cuenta cuando dice Juan que oyó un montón de voces como de aguas que caían, mucha agua, y entonces él pregunta, ¿quiénes son esos? Y la voz le dice, son los miles y millones de personas que han sido rescatados por la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, las aguas o el agua en la palabra de Dios normalmente representa ¿qué? Personas. ¿El agua representa qué? Personas. Y entonces dice, pero las aguas son malas. O sea, la ciudad, el lugar de la ciudad es bueno, pero las aguas son malas. O sea, los corazones están dañados, están afectados, están amargados. Yo no había visto bueno, a ver si no los he hecho a perder porque ustedes son cristianos. Pero después de tanto tiempo yo no he visto la famosa película esa del Joker o Joker. No la había visto hasta antier, la acabo de ver y eso por curiosidad, porque dije yo no la he visto, a ver, quiero verla. Se me hizo muy fuerte, está fuerte. Se me hizo fuerte al mismo tiempo, pero al mismo tiempo dije, pero es la realidad de este tiempo. Pensé o comparé ese momento con lo que sucede en Estados Unidos o acá en México, de que de pronto un loco en la escuela se levanta con una metralleta y mata gente nomás a lo loco, ¿no? O esos casos que hemos visto tan raros, o acá en México, ¿no? Que agarran a uno y lo descuartizan, o lo hacen pozole y lo venden en tamales. Qué tremendo, ¿no? O sea, bueno, imagínense ese tipo de corazones en ese lugar. Por eso dice, las aguas son malas. Lo aplicamos, corazones perversos. Pero yo pensaba en esto. Después de que se conoce la trama de este personaje del Joker o Joker, no sé, de cómo fue tratado, violado, todas esas cosas, lo que uno experimenta o aprende es que ese corazón dañado no fue un corazón dañado gratis, fue formado, fue hecho de esa manera.
Así es que todo ese mal que en él hay es solo un fruto a algo que a él se lo metieron ahí de una u otra manera, porque no le supieron dar cariño, amor, dirección. O sea, que esos corazones perversos y malos, si ellos quieren, en Dios hay cura. Es a donde voy. O sea, puede ser el corazón más perverso o más malo que haya, pero si en verdad desea cambiar y se encuentra alguien que teme a Dios y que tiene a Cristo en su corazón y que tiene carácter, va a ser un medio de bendición para que ese corazón más perverso sea transformado y se convierta en un corazón bueno. A mí hay personajes en la Biblia que me asombran, como Acab, el rey Acab o el rey Manasés, reyes perversos, malos, pero que en algún momento se arrepintieron y Dios los oyó y les dio la oportunidad solo porque se arrepintieron. A veces nosotros decimos, ¿cómo una persona tan perversa o tan mala puede ser perdonada? Pues sí, porque precisamente eso es lo que tiene el valor adquisitivo que se derramó en la cruz por cualquier pecado, no importa cuál sea. Pero a veces el problema no es si sí perdona o no perdona, sino que la persona crea que es perdonada. Porque conozco casos de personas que reciben. Ahora que estuvimos en México, ministramos a algunas personas allá, y una de las mamás que estaba ahí la ministramos y recibió, pero yo noté al final, porque toda la vida se la pasó diciendo que ella manifestaba como que ella no creía que era perdonada, quizás por lo que ella sabía que traía en el morral. Yo no me metí en profundidades, pero al final de cuentas mi recomendación fue: perdónese usted y crea que Dios ya la ha perdonado. La Biblia dice que el pecado que hagas, no importa cuál sea, si te arrepientes y dejas de hacerlo y te vuelves a Dios, Dios se olvida de ese pecado y lo arroja a la profundidad de la mar con una piedra y jamás se vuelve a acordar de él. Ahora, si tú lo traes todos los días a memoria, ese es otro rollo, pero Dios ya no se acuerda de ese pecado. El diablo te va a meter que ahí lo tienes y no te perdonas, y entonces tu vida se vuelve amargada. Se fijan del personaje este del Joker, que no es malo y le hace a los niños porque él es bueno, pero pues la gente, ¡ay viejo, quién sabe qué! Y pues, él empieza a recibir toda esa maldad de la gente, que no es otra cosa lo que dice la Biblia: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo me acuerdo cuando algún tiempo fui joven, y todavía me acuerdo que si la señora iba con su bolsa, le decía a uno, ¿le ayudo? Sí, órale, joven. Y uno le ayudaba y hasta le daban un peso o una manzana o una... Hoy usted no le puede decir a la persona, le ayudo, porque le va a decir una grosería y una maldición, porque la persona está tan dañada que va a decir, usted me quiere robar. ¿No es cierto? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y lo decimos acá en México, pagan justos por pecado, ¿verdad? Entonces, observe todo eso, de una u otra manera se conjuga para que el daño en el corazón de las personas se haga más grande, cuando realmente puede ser que la persona no sea malo. Este personaje no es malo, el entorno lo vuelve, y entonces llega a ser lo que es. Queremos verlo perverso, malo, sí, pero él no era así, lo hicieron. Y si el ambiente lo hizo así, ¿no creen que nosotros tenemos un ambiente que puede curar eso? ¿Que puede sanar eso? Ese es exactamente lo que tenemos que aprender. Por eso lo primero es aprender a ser honestos, ser transparentes. ¿Qué hay realmente en nuestro corazón? La ciudad es buena, pero las aguas son malas y la tierra, por lo tanto, es estéril. Ahora, ustedes y yo sabemos que así como el agua representa a las personas, la tierra con más ganas. Somos polvo. ¿Y en polvo qué? Nos vamos a convertir. Entonces, prácticamente lo que los guardias de la ciudad están diciendo es que las personas están enfermas, tienen problemas.
¿Perdón? Fíjese, el lugar puede ser bueno, pero si las personas son malas, todo lo que usted pretenda llevar a cabo le va a ser muy difícil llevarlo a cabo. Necesitamos ser muy perseverantes. Cuando llegamos a esta colonia, me acuerdo que no me acuerdo si fue el primer domingo o los primeros, empezamos a evangelizar y en ese entonces, bueno, igual que ahora, pero yo creo que hoy ya la gente nos conoce o perdimos el miedo, no lo sé. Pero se respiraba mucho más maldad aquí en la colonia, mucha maldad. Salía y había problemas, situaciones, pero pues la oración fue erradicando, sacando, llevándoselos, muriendo, etcétera, etcétera, esa gente. Y ahora pues no, realmente yo no respiro, aunque siga habiendo situaciones, pero ya la gente nos identifica, ya somos así como, pues diría yo, como de la familia. Otra vez nos descuidamos espiritualmente y nos rayaron ahí poquito. Y la vecina vino a verme y a decirme, esos quién sabe qué, no sé cuántas, si yo hubiera visto los agarro. No, pues gloria a Dios, qué bueno, yo nomás la oía, me tenía toda espantada ahí por lo que me estaba diciendo, pero se me hizo interesante eso, ¿no? Cómo ahora la gente nos cuida. Cuando antes a lo mejor nos veían mal, hoy no, nos cuidan y están atentos y les hemos pedido favores y los aceptan ellos a nosotros igual. Y hay una bonita relación aquí con los vecinos en ese sentido. Y es bueno, así es que si en algún momento esa tierra estuvo un poco mala, ha ido sanando, ha ido siendo restaurada, se ha ido afinando esa relación, se ha hecho más familiar, más amable, más atenta. Y esa es precisamente la forma en la que podemos rescatar los corazones más perversos. No hay fuerza más grande y más poderosa que el amor. ¿Sabían? No hay fuerza más grande y más poderosa que el amor. La Biblia dice que Dios es amor. Así es que simple y sencillamente se requiere precisamente de amor para poder aventarnos e ir a los manantiales y dar vida. Eliseo, cuando le dicen cómo está la ciudad, inmediatamente como siervo de Dios, como profeta de Dios, estoy seguro que meditó y pensó y dijo, ¿qué haré? ¿Qué debo hacer? Y en ese momento el Espíritu Santo lo guía y entonces él dice, tráiganme una vasija. Quiero una vasija. Y entonces le llevan la vasija, pero él no quiere solo una vasija cualquiera, sino dice, quiero una vasija nueva. Y eso es muy interesante también, que necesitamos nosotros a aplicar. ¿Qué pasaría si nosotros, en un ambiente hostil, difícil, donde hay amargura, donde hay daño, donde hay odio, donde hay deseos de venganza, de suicidio, etcétera, mandamos a alguien que no está sano totalmente y que sigue teniendo ciertos rezagos de su pasado y lo mandamos ahí para que sane esas aguas? Va a ser más fácil que él se contamine a que él los logre rescatar, porque él no va sano íntegramente. Representa la vasija vieja. Amén. ¿Por qué Eliseo pidió una vasija nueva? ¿Se acuerdan ustedes cuál es la diferencia en funcionalidad en cuanto a un odre viejo con un odre nuevo? Bíblicamente, a ver, díganme, bíblicamente, ¿cuál es la diferencia entre un odre viejo ya usado a un odre nuevo presto para ser usado? El nuevo tiene una peculiaridad muy interesante. Como es cuero nuevo, el cuero nuevo tiende a expandirse, ¿verdad? Tiende a expandirse el cuero. Les decía yo la otra ocasión a ustedes que cuando
Estos zapatos me los sembraron allá en Estados Unidos, no les estoy presumiendo. Pero cuando me los sembraron, tuve que usar calzador para metérmelos. Entraron muy a fuerza. Después de esos años, mire, ¿me explico? Esa es la funcionalidad que tiene el cuero. Ya me lo puse, mire, sin calzador y sin nada. Entonces el cuero tiende a expandirse. El vino nuevo tiene otra peculiaridad también, que el vino nuevo, cuando es nuevo, expande un gas, libera un gas que hace que el vino, si era poquito así, se hace más. Y Dios es tan perfecto que el cuero lo que logra expandir es lo que el vino nuevo, ya con ese gas, queda ajustado perfectamente. Entonces, ¿qué nos pasaría si metemos vino nuevo que va a liberar ese gas en un odre viejo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que el cuero viejo ya dio todo lo que tenía que dar. Entonces, al meterle el vino nuevo, el gas que libera va a hacer que el cuero viejo, ¿qué? ¡Pum! Al tronarse, ¿qué va a pasar? Se va a echar a perder el odre y se va a derramar el vino. Y entonces va a haber ruina para el dueño. ¿Verdad que sí? Por eso Jesús en la enseñanza dice, vino nuevo en odre nuevo. Remiendo nuevo en vestido nuevo. No puedes romper, en Marcos así dice el mensaje, no puedes romper el vestido nuevo para parchar un vestido viejo, porque se va a hacer peor la rotura. ¿Por qué creen que mucha gente viene aquí y no encaja con lo que nosotros enseñamos? Ahí se los dejo de tarea. O sea, ojo, tenemos que ser odres nuevos. Cuando tú estás sano totalmente y te das cuenta de la realidad de lo que es Cristo en tu vida, y lo que Dios demanda de ti es que siempre estés con una mente de aprendizaje. Por eso Jesús dice, el que no sea como un niño, no entrará al reino de Dios. Y un niño, la característica de un niño es que siempre está, ¿qué? Aprendiendo, siempre está experimentando, siempre está tocando. Por eso lo ven que se mete en la basura, el dedo sucio a la boca, lo que sea, está experimentando, está conociendo, está aprendiendo, está creciendo. Pero los viejotes que ya sabemos, no, eso no, porque eso quién sabe qué. Yo no sé ustedes, pero en mis tiempos yo me acuerdo que se cortaba uno y se echaba uno tierra. No sé a ustedes les pasó. Decía, no, ponte la telaraña de quién sabe qué en la cortada y se te quita y se ponía uno. Hoy póntela y te meten al bote, yo creo, si eso lo haces. Pero en mis tiempos se curaba uno con tierra. Entonces, cambia la mentalidad. Así es que Eliseo sabe ya de la situación por lo que han dicho, las aguas son malas, la tierra es estéril. Quiero una vasija, pero una vasija nueva. Ya les expliqué por qué se requiere que sea una vasija nueva. Tengo un hermano allá en Fresnillo que le gustan mucho las cuestiones de los caballos y amansa caballos. Ya es grande, él es mayor que yo. Y él tiene un dicho que aprendió precisamente con los caballos. Y él aprendió, y su filosofía, digamos, de los campirana, es mejor amansar que quitar mañas. Yo confío en Dios que eso ustedes lo entienden, ¿verdad? Cuando se refiere a amansar, se refiere a un producto nuevo. Quitar mañas es muy complicado. Hay algunos que nunca las van a desaparecer. Por eso hay hermanos en la iglesia, aquí no, hoy no vinieron esos, pero que cuando Dios les da una palabra para que crezcan, dicen, no, yo no aprendí así.
yo aprendí de esta manera y me sigo con aquello. Y no crecen, se quedan enanos. Llega la gente nueva y va creciendo, creciendo, creciendo y rebasa a todos ellos porque estos tienen una enseñanza cuadrada, argumentos, estructuras cuadradas que no hay poder humano que los cambie, porque simple y sencillamente en su corazón hay problemas. No tienen un corazón de niño, no tienen un espíritu de vasija nueva, no tienen un espíritu de odre nuevo, y entonces no van al ritmo de lo que el Espíritu Santo está demandando para este tiempo. Nosotros tiene tiempo que cuando hemos ido con los candidatos a los partidos, porque siempre que hay elecciones nos invitan, la idea como iglesia es decirles, nosotros candidatos no queremos pedirles nada, queremos decirles en qué podemos ayudarles. Nosotros tenemos medios, tenemos lugares, tenemos personas preparadas, capacitadas para poderles ayudar y darles la mano. Estamos tratando de quitar esa imagen de ver al gobierno para que nos dé y nos dé y nos dé, cuando simple y sencillamente eso lo va a hacer Dios en el momento que se requiera y se necesite, porque eso fluye solo. Pero entonces tenemos que tener siempre ese corazón listo y presto y dispuesto para que sirva. Así es que es muy importante, insisto, que aprendamos a tener siempre un corazón nuevo, no viejo. Y normalmente una persona nueva, cuando recién se convierte a Cristo, ¿cómo sirve a Cristo? ¿No con mucha alegría? No con gozo, no llega y pastor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué sirvo? Póngame a hacer algo, pastor, yo quiero aquí echarle los kilos. Y ya el viejo, ¿cómo llega? A la hora corriendo y barriéndose. Ay, pastor, acabo de llegar porque el perro se me atravesó y porque pasó el tren y un montón de cosas que ponemos y enseñamos. Pero el nuevo no, desde antes ya está, pastor, ¿en qué puedo darle? ¿Qué hay que hacer? ¿El aseo? ¿Qué, pastor? Usted dígame y yo le entro. ¿A dónde hay que ir? Y vamos. ¿No éramos en el mundo así? En el mundo nomás nos chiflaban y contra aquí, contra cuál, órale. Así éramos en el mundo. Y hoy somos reconchas. Corazones nuevos. Pidió una vasija nueva que sea fiel. Y normalmente un corazón nuevo es moldeable, coopera. Normalmente el viejo, y lo digo bien, espero no van a aventar piedras, bueno, esos no vinieron. Normalmente el viejo es mañoso, flojo, ya se la sabe, ya conoce al pastor, sabe cómo llegarle y no hay ningún problema. Así es que tráiganme una vasija nueva, dice Eliseo, y luego dice algo muy poderoso, y pongan en ella sal. Esto de la sal a mí se me hace muy interesante. Hace algunos años Dios nos reveló todas estas cuestiones de los elementos, que algún día los tuvimos en esta mesita y aprendimos cosas extraordinarias, sobrenaturales. Un día les contaremos más, hoy no es el día. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención es la forma en la que el diablo trata de confundir y de desviar lo que Dios usa para bendecir. Por ejemplo, ustedes y yo sabemos que acá en el occidente, mientras en el oriente la sal es bendición, ahorita les voy a decir lo que simboliza en el oriente y lo que simboliza bíblicamente. Pero acá en el occidente, la sal, el diablo la usa para maldecir, ¿verdad? Y cuando alguien que usa esas cuestiones de fetichismo y brujerías y hechicerías, normalmente usan la sal para, dicen ellos, salar a la persona y que tenga mala suerte y todo ese rollo que nosotros sabemos que no tiene nada que ver con Dios. Digo, los que somos hijos de Dios no creemos en la suerte, ¿verdad que no? Creemos que lo que te llega es porque tú te lo has ganado con creces. Dice la Biblia que las maldiciones no llegan gratis. Dice que son como las golondrinas, tienen su tiempo. Las golondrinas no se mueven cualquier tiempo, no las ves todo el año. Solo en cierto tiempo ves las golondrinas.
dice el Señor, así son las maldiciones. O sea, llegan cuando tienen que llegar, cuando alguien ha abierto puertas. Pero mientras nosotros estemos en Dios, Dios detiene todo eso, lo para y no nos llega. Le dijo el Señor al diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Cómo me sirve? ¿Cómo cree en mí? Dijo el diablo, pues lo defiendes, pues lo proteges. Miras que levantó unos ganchos tremendos y tú se los has detenido, pero si me lo hubiera soltado, ya me lo hubiera echado desde cuándo. O sea, Dios protege a sus hijos. Cuando tú le sirves, el diablo no te hace nada. Pero cuando no le eres fiel, Dios no responde por ti, ni por mí, ni por nadie. Eso es algo muy importante que no debemos de perder de vista. Así es que Eliseo dice, quiero una vasija nueva. Ya está buscando una solución. Y ya dijimos, nueva en cuanto a responsabilidad, a compromiso y que sea fiel, que sea moldeable, que sirva. Dice, y pongan en ella sal. ¿Qué significa la sal en el oriente o en la palabra de Dios? La sal significa hacer un pacto perpetuo con Dios de servicio y de santidad. Eso significa la sal. La sal es buena, la sal es bendición cuando la usas desde esa perspectiva. Y si eso tú lo entiendes o lo comprendes, pues simple y sencillamente lo aplicas en tu vida diaria, y si así lo haces, lógicamente que Dios va a estar contigo, lógicamente que Dios te va a bendecir, porque estás pactando con Él. De hecho, normalmente cuando a mí me toca bautizar a alguien, normalmente le pregunto, ¿por cuánto tiempo piensas servirle a Dios? Es una pregunta capciosa, ¿no? Y normalmente la gente pregunta, por el tiempo que Dios me dé de vida. ¿No estoy pactando en ese momento que le voy a servir toda mi vida? Pero no es cierto, cuando nos hacen mal, nos desclavamos de vez en cuando. A veces nos pasa eso, o quisiéramos desclavarnos, ¿no? Cuando la cosa está fuerte. Sin embargo, ya hicimos un pacto con Dios de servirle, pero a veces se nos olvida. Así es que tiene la vasija nueva, tiene la sal ya con un pacto, y entonces dice que Eliseo va a los manantiales con los recursos, los tiene en su mano, y entonces él les dice, echen dentro de los manantiales la sal. ¿Se acuerda cómo se llama el sermón? Ya se les olvidó, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sal a los manantiales a dar vida. No pierda de vista eso, hermano. No pierda de vista eso. Siempre he creído que los hijos de Dios, los hijos del reino de Dios, tienen capacidad para cambiar el ambiente. Tienen capacidad para hacer que un ambiente frío, oscuro, se vuelva blanco y se vuelva alegre. Tenemos esa gracia, tenemos esa capacidad, lógicamente si queremos. Si queremos impregnarle ahí esa injundia, esa fuerza, lo lograremos, porque no somos nosotros quien lo va a hacer, es Dios quien lo va a hacer, pero a través de alguien, y siempre va a ser a través de esa vasija nueva que tenga un pacto con Él de servicio. Una vez que Él dice, echen la sal, aquí también tiene una enseñanza interesante. Echar la sal tiene que ser en el centro, no a un lado, no afuera, adentro, para que realmente impacte, para que realmente provoque una transformación en ese corazón y sea revolucionado, sea en él que fluya prácticamente, diríamos, una metamorfosis. Me ha tocado orar por mucha gente que llega destrozada, triste, amargada con su rostro, y una vez que son ministrados por el Espíritu Santo me ha tocado ver sus rostros brillantes, sonrientes, felices. Qué maravilloso es cuando tú ves a esa gente recibiendo de Dios y sabes que ha recibido, y sabes que ha sido liberado, que ha sido sanado, y que Dios le va a bendecir de ahí en adelante si se mantiene en el servicio. Eso es algo, eso yo digo, no tiene precio. Cuando tú amas a Dios, eso es lo más maravilloso que tú recibes.
Otra vez les decíamos a ustedes que en la Ciudad de México estuvimos casi por 2 años en la radio y la hora estaba bien marciana porque era de sábado para domingo, imagínense, de las 3 de la mañana a las 4 de la mañana, de sábado para domingo. Y luego teníamos que irnos a la iglesia rápido porque por la actividad empezábamos temprano. Casi 2 años estuvimos. Y yo decía, Padre, yo te doy gracias porque es maravilloso que la gente reciba y no nos ve ni la cara ni nos conoce, para que te glorifiquen a ti. Yo le daba gracias a Dios por ello. Pagábamos. Y eso le decía, Padre, qué hermoso es que todavía hacemos bien y pagamos. Se me hacía lógicamente fuera de lo común, porque no falta quien sí busque el reflector, ¿verdad? Y sale y hasta salga en el periódico algo. Y nosotros pagábamos la radio, y era un montón lo que pagábamos en esa hora fea. Pagábamos, la gente recibía, pero no nos conocía. Yo decía, qué padre, qué hermoso. Y eso es algo interesante que nosotros no debemos de perder de vista. Quien debe recibir la gloria debe ser siempre nuestro Dios. Eliseo lo honra. Eliseo dice, tráigame la vasija, póngale sal, échenla en el centro, y la pone en el centro, y entonces hace una declaración profética a él. Dice, porque así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas. Qué interesante. Eso es algo muy importante, amado, que si usted lo cree, usted recibe. Fíjese lo que le estoy diciendo. Yo a veces cuando libero una palabra de sanidad en alguien y se acerca a mí, yo solo le digo, ¿usted cree en la palabra? Y si me dice sí, le digo, conforme a su fe es hecho. Amén. Y la gente recibe. Así de sencillo. Porque no soy yo. Es la fe de ella en Dios y Dios fluyendo en ellos ese milagro. Pero yo no. Amén. Eso es algo muy importante que no debemos de perder de vista, por favor. Entonces, se declara la palabra, las aguas son sanas, los corazones son sanados, son limpiados, son ministrados. La tierra el agua que era mala ahora es agua buena, que se puede tomar, es potable, produce vida. Dice Juan 7:35 al 37, después de que el último gran día de la fiesta, donde dijo el Señor, todos los que tienen sed, vengan a mí y beban, y el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior fluirán ríos de agua viva. O sea, ahora es agua que estaba mala, ahora es agua que da vida, que produce sanidad, que produce milagros. O sea, cuando tú eras viejo y ahora te haces nuevo, ahora tienes capacidad de producir vida, si lo crees, si lo recibes y lo aplicas. Antes eras estéril, eras puras deudas, puras deudas. Mi Biblia dice que los que estamos en Dios no pediremos prestado, nos pedirán a nosotros, prestaremos. O sea, son principios en los que tenemos que lograr llegar a ese impulso. Por eso cuando tú estás transicionando en el camino de Dios como hijos de Dios y tienes ese tipo de situaciones, tú tienes que buscarle por dónde está la cosa. Hay gente que dice, yo no diezmo porque no me alcanza. No les va a alcanzar nunca, nunca. ¿Por qué crees que dice Malaquías 3:10? Y pruébenme en esto. Y no lo digo yo, no lo dice cualquier pastor, lo dice Dios. Pruébame en esto, pruébame y te vas a sorprender. Otra vez les contaba de un pastor que en Estados Unidos, bueno, es ministro, y nos daba un testimonio porque él ahorita está juntando dinero porque dice que quiere venirse a su rancho, que es Sinaloa, a compartir a su familia. Dice que quiere juntar $1 millón y venirse, ya de tener porque gana bien. Pero él nos contaba, ahora que estuvimos allá, nos invitó a comer, y él nos contaba que cuando él realmente se convirtió a Cristo, se hizo vasija nueva después de ser vasija vieja, echada a perder,
porque él anduvo en drogas, en la cárcel, nos contó su testimonio ahí. Dice, en algún momento me puse a trabajar, dice, y juntamos como, no me acuerdo si 18,000 o 28,000 dólares. Dice, y en la iglesia el pastor dijo, necesitamos para sembrarle al misionero de no sé dónde, dijo, yo doy 3,000, y él sembró. Y no sé para qué. Dice, la cosa es que cuando un día le dije a mi esposa, oye, vamos a contar cuánto hay, si yo le he calculado que hubiera unos 6,000 o 8,000 dólares. Dice, pastor, me quedé maravillado, porque cuando los contó mi esposa, eran 36,000 dólares. O sea que aquello, en vez de bajarse, aumentó. Fíjese, él nos lo estaba contando a nosotros. Y funciona, hermanos. Yo conozco muchos casos de esos. Conozco casos de gente que Dios les ha cancelado deudas. Los conozco. O sea, cuando tú pruebas en verdad en ese espíritu a Dios, no del que dé el pesito para que le den dos, sino que en verdad lo haces de corazón, como hace rato yo te decía, cuando vengas, tú mismo te vas a sorprender. Tú mismo te vas a quedar con la boca abierta, que hasta la baba se te puede caer, de ver la forma en la que Dios se glorifica en un corazón que le cree, en un corazón que no duda, en un corazón que aprende realmente a ser generoso. Yo les he dado testimonio que en la última congregación que pastoreamos en México nos tocó construir. Yo sabía que no iba a ser para nosotros. Invertimos muchísimo dinero, pero quedó muy hermoso el altar. Yo sabía que nos iban a cambiar un día. Y un doctor que tenía yo ahí de miembro, era uno de mis brazos derechos, un día me dijo, pastor, pregúntele a Dios qué es lo que quiere de mí. No me dijo, nomás así me dijo. Y ahora orando le dijimos, Dios, ¿qué onda con el doc? Y dijo Dios, parafraseando la expresión, me dijo Dios, dile que no le haga el cuento, que él ya sabe lo que quiero. Y así yo se lo dije. Dice el Señor que no le hagas al cuento, que él ya sabe lo que tú quieres. Y se rió, sacó las llaves de su carro y me dijo, tenga, pastor, las llaves del carro. Y lo estaba pagando. No era nuevo, pero lo estaba pagando y lo sembró para la construcción. En esa ocasión sembraban estufas, refrigeradores, relojes, celulares. Eran unas ofrendas locas que Dios las avalaba de una forma increíble. Yo me quedaba maravillado y asombrado. Pero ¿a dónde voy es a esto? A los pocos meses, porque Dios le dio esa promesa, fue a la agencia y sacó un carro del año. ¿Sí me explico? Se dio su carro viejo. Digo, qué bendición, porque me acuerdo que nos dieron, creo, 18,000 pesos para la construcción en aquel entonces, estoy hablando de hace más de 20 años. 20 años. Y a los pocos meses fue a la agencia a sacar un SEAT del año, nuevecito. Ahí está Carlitos, que diga, él es testigo de eso. Cuando tú das, Dios no te cierra el cielo, te lo abre. Qué padre, ¿no? Dice la Biblia que cuando Salomón recibe lo que David su padre le entrega del templo, lo que les dije hace rato, dice que Salomón nuevamente lo ungen como rey y va a ofrecer a Gabaón 1,000 holocaustos. 1,000 holocaustos. No fue a pedirle a Dios, fue a ofrecerle sacrificios. Y dice, Segunda de Crónicas, capítulo 2, dice, y Dios en la noche se le apareció y le dijo, Salomón, dime qué quieres que te dé. ¡Wow! Dime, Salomón, qué quieres que te dé. Y Salomón sabiamente le dice, Señor, dame sabiduría y dame ciencia para pastorear a tu pueblo como lo hizo mi padre, porque esto no es de alguien como yo, sino tuyo.
Y Dios le dice, por cuanto no me pediste riqueza ni poder, ni a tus enemigos debajo de ti, te voy a dar sabiduría como nunca nadie lo ha tenido, y te voy a dar poder, y te voy a dar riqueza, y te voy a dar lo que ni te imaginas como nadie lo ha tenido, nomás porque no me lo pediste. No anden pidiendo, hermanos, Él conoce el corazón. Venga y ofrézcase, solamente dígaleme aquí, Señor. Lo demás Él lo va a hacer. Necesitamos vasijas nuevas, honestas, transparentes, pero con sal. Pacto con Dios, de integridad. Y entonces, llévalo a los manantiales donde hay enfermedad, donde hay necesidad, y producirás vida. ¡Wow! Y Pablo dice algo muy poderoso allá en 1 Corintios capítulo 15, verso 55, donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y todo esto tiene que ver que en el momento en que nuestro Señor Jesucristo resucita, venció a la muerte, como dice Apocalipsis, el postrer enemigo, la muerte fue vencida. Y dice Pablo, sigue diciendo ahí, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Por eso es que cuando tú vayas a echar la sal a esos manantiales, tienes que darlo en el centro. La palabra pecado significa errar, significa fallar del blanco. Eso significa pecado. No falles, atínale, dale en el centro al corazón enfermo, al corazón amargado, al corazón con pensamientos de suicidio, al corazón con pensamientos de decir no valgo nada, nadie me quiere. Dale en el centro y vas a salvar una vida, lo vas a levantar, y entonces podrás decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde? Y está hablando, como dice aquí, el aguijón de la muerte es el pecado. Cuando tú pecas, es la muerte jalándote con ese aguijón, picándote para que sigas pecando, 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 hasta que te mueras y te vayas al infierno. Pero Cristo ha vencido. Y ahora tú y yo decidimos hacia dónde le damos. Ya que Cristo, dice Juan, allá en 1 de Juan, capítulo 3, verso 8, dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esas aguas malas, esa tierra estéril, no se hizo mala ni se hizo estéril gratis, como el hockey. Lo hicieron. El ambiente, el entorno, lo hizo así. Yo no sé qué entorno, qué situación tengas tú, pero yo quiero decirte algo. Hoy Dios está aquí y Él puede transformar nuestra vida. Dice la Biblia que una vez que se echó la sal en los manantiales, dice que las aguas fueron sanas. Así es que aquello que era malo fue transformado en algo bueno, en algo positivo, en algo servicial. Aquello que no producía nada, ahora es productivo. Esas son las promesas que tenemos como hijos de Dios. Con Ministerios de León, Dios nos ha dado muchas promesas. Y dice que este es el tiempo nuestro. Seguimos arrebatando. Seguimos tirando esa sal en los corazones que se requieren y se necesitan ser restaurados, ser renovados. Yo tengo una petición ahorita y la presentaba hace rato. Ese es tiempo donde Dios quiere que establezcamos las cuadrillas de 7 y no nos acompletamos los 7, porque necesitamos que sean 7 vasijas nuevas con sal, o sea, comprometidas, que estén dispuestas a dar su tiempo, el que usan para descansar después de su trabajo o de la escuela o de lo que estén haciendo, pero que estén dispuestos a sembrarlo para el reino, para que entonces de esta manera podamos disponer, formar las cuadrillas y que el Espíritu Santo nos envíe donde hay esas aguas malas, donde hay esas tierras estériles, para que empiecen a ser transformadas y tengan metamorfosis en ellos. Necesitamos de eso.
Así es que este es un llamado, porque dice la palabra de Dios ahí que cuando echaron la sal, dice las aguas fueron sanadas, fueron restauradas, porque Jehová lo había dicho. Dice Crónicas 20:20, la parte B, dice, cree en Jehová y Dios te dará seguridad de lo que venga. Pero luego dice la siguiente parte, cree en sus profetas y serás prosperado. Los guardas de la ciudad creyeron en el profeta Eliseo y le establecieron la realidad de las aguas y de la tierra. Y a él Dios lo usó para que esas aguas malas fueran sanadas, para que esa tierra estéril fuera restaurada y empezara a producir vida abundante. ¿Sabían ustedes que Ministerio Celión es un ministerio profético? Yo quiero invitarlos a ustedes a que se pongan de pie en este momento. Y quiero invitarlos a que se hagan una pregunta. Quiero que se hagan una pregunta a ustedes. Hoy en día, normalmente estamos sí saliendo, pero todavía no salimos de esta situación de la pandemia, ni de la economía, apenas está medio agarrando. Así es que normalmente todavía donde vamos a un lugar a comprar aquí o allá, vemos esos rezagos o oímos pláticas de todavía de gente que ha tenido esa situación o que perdió un ser querido o que le está yendo mal por la cuestión económica, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer si lo oímos nosotros? ¿Qué vamos a responder en ese momento? ¿Los dejamos que sigan? ¿O les damos una mano? Y los enseñamos a pescar. Es un desafío para cada uno de nosotros. Pero otra vez tenemos que retomar si somos odre viejo u odre nuevo. Y es ahí donde nos vamos a dimensionar para lo que el Señor quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Yo quiero que cierres tus ojos y te hagas esa pregunta. ¿Qué vas a hacer de hoy en adelante cuando salgas por ahí y escuches ese tipo de comentarios de tristeza, de muerte, de enfermedad, de dolor, de economía? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a responder en ese momento después de lo que has recibido ahorita? Quiero que lo medites. Quiero que te hagas esa pregunta. No me la contestes a mí, pero tú contéstasela al Espíritu Santo. Ora en este momento. Padre, en el nombre de Jesucristo. Hermano que nos sigues en la red, yo te invito también a que levantes tu mano derecha y te hagas esa pregunta. Y también tomes la mejor decisión en cuanto precisamente si el Señor hoy nos está mandando a esos manantiales enfermos con tierra estéril, ¿qué es lo que vamos a hacer? Padre, en este momento, en el nombre poderoso de Jesucristo, estoy seguro que reconocemos nuestras deficiencias, nuestras adolescencias, y sabemos que nos faltan muchas cosas y podríamos usarlas como pretexto para no hacerlo. Sin embargo, hoy tu palabra ha sido muy clara, muy sencilla pero muy clara, muy precisa, y estoy seguro que ha dado en el blanco de cada corazón. Y estoy seguro que cada uno de nosotros nos llevamos una porción de ella. Así es que en este momento, Padre, estamos conscientes de esas adolescencias, pero también estamos conscientes que al final de cuentas, tú no buscas personas, hermanos o hijos preparados o capacitados o habilitados, expertos en algo. Solo buscas vasijas nuevas. Y la expresión vasija nueva tiene que ver con no tener mucho conocimiento, pero sí con mucha pasión de servicio, de entrega, de disponibilidad.
de gratitud por lo que has hecho en su vida, por lo que has hecho en su corazón. Así es que en este momento, Espíritu Santo, eso implica que nadie queda exento de este llamado que tú nos estás haciendo en este momento. Cada uno de los que estamos aquí, Señor, dará una respuesta a ti y el cielo se abrirá conforme, Señor Jesús, la respuesta que tú traigas a cada uno de ellos. Porque donde quiera que vamos, o estamos o nos movemos, vemos necesidad, vemos tristeza, vemos amargura, vemos odio, rencor, muerte. Pero ahora, como vasijas nuevas, tenemos sal y hemos hecho un pacto contigo. Permite que nos llenemos de ese valor, de ese coraje, de ese celo, para poderle compartir vida y compartirles de esa sal a aquellos que necesitan ser levantados, aquellos que necesitan ser sanados, aquellos que necesitan ser productivos y empezar a producir vida abundante y dejar de estar con las manos vacías. Que cuando vengamos a ti, Señor, tengamos siempre abundancia para ofrecerte de lo mismo que tú nos bendices, de lo mismo que tú nos das, porque como dice tu siervo David, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Padre, gracias por la vida de tus hijos que nos siguen por la red. Gracias por la vida de tus hijos aquí en Irapuato. Gracias por la vida de aquellos que van a venir, que están siendo ya llamados, que están siendo ya redarguidos. Los atraemos, Señor, a tu gloria, a tu presencia, para que tú te glorifiques en ellos y sean usados en tu amor, salvando vidas, produciendo fruto abundante, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, declaro que es hecho. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Quiero hacerles una pregunta antes de